Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El día de hoy, desde luego, ayer sobre todo, se celebra lo que es los Reyes Magos. La llegada de los Reyes Magos simboliza desde luego esos tres reyes que eran considerados magos por todo aquello que manejaban y que llegan a la adoración del niño y que de alguna manera vienen desde muy lejos trayendo regalos para poder llevar a ese niño, y los regalos que llevan son mirra, incienso y oro, que son tres elementos importantísimos que tienen que ver desde luego con tres elementos que es importante y que algún día revisaremos con más calma. El oro desde luego por el valor de lo valioso que tiene, el incienso como aquella parte de lo que es desde luego en el momento en el que ponemos a quemar incienso para poder manejar adecuadamente los ambientes, y la mirra en el momento en el que llegan esos reyes. Desde luego todo indica que son seguidos por personas que vienen desde Herodes y que quieren acabar con ese niño que había sido anunciado como que sería el rey. Ellos tienen que esconder toda la información, y en el momento que son seguidos ellos utilizan una diferente forma en la que van para hacer y perder a los que le van siguiendo y que no puedan saber dónde quedan los niños. Después de eso se van y finalmente Herodes no sabe dónde queda escondido el niño. Hoy en día lo celebramos a través de la Rosca de Reyes, que simboliza desde luego toda esta parte de la realeza de los reyes a través de cómo va decorada la rosca, y desde luego que el esconder el niño en ella simboliza esa parte donde el niño fue escondido para que Herodes no pudiera llegar con él. Cuando nosotros vemos esta parte de la persona que se saca al monito, no quiere decir nada más que perdió. En realidad significaría esta parte donde todos tenemos claro lo que es ser el padrino de. Y ese padrino con frecuencia desde luego tiene que pagar el desayuno cuando el niño es bautizado. Y esto sería como una bendición en el momento en que lo van logrando hacer, y el simbolismo es la bendición que se obtiene en el momento en que uno obtiene el niño, y no la maldición de tener que invitar a los amigos y darles tamales. Esta tradición que se va manejando en México y en otros lugares del mundo es una tradición importante, y no tenemos que olvidar que estas tradiciones son el símbolo de algo que es mucho más profundo, y es algo desde luego muy importante, y tiene que ver con esos elementos de ese niño, ese nuevo nacimiento, ese nuevo desarrollo y toda la parte que esto simboliza en el trabajo espiritual y en el trabajo interior de cada uno. El tema que tenemos para manejar hoy es sentido común y sabiduría. En una ocasión me tocó enterarme de que un padre, a fin de educar a su hijo, que se acercaba a una cazuela que se calentaba directamente en el fuego, en la leña, quiso dar una lección al niño y le acercó la mano a la cazuela para que al sentir el calor no se volviera a acercar. No contaba con que el niño tenía puesto un suéter de material inflamable, y en el momento en el que lo acercó se prendió el suéter que traía y desde luego resultó en serias quemaduras para el niño. Uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿No se le ocurrió? ¿Qué sucedió? ¿Cómo pudo actuar así? Otro padre deja a su hijo de 2 años sentado en un carrito eléctrico mientras él entra a la tienda a recoger algo, y el niño, cuando se ve solo en el carrito, desde luego que toma el volante y quiere acelerar, se cae del asiento, termina acelerando, cayendo sobre el acelerador, y el coche sale disparado hacia adelante, chocando contra un muro y resultando en diferentes fracturas que el niño tiene. Desde luego, este tipo de cosas a veces uno se pregunta, ¿cómo? ¿No pensaste? ¿No se te ocurrió? Y todo esto tiene que ver con lo que es el sentido común. Podemos pensar que a cualquiera nos puede suceder. Y cuando pensamos en ese sentido común,
A veces no nos damos cuenta en las consecuencias de lo que estamos haciendo y qué es lo que va a propiciar. Si yo estoy haciendo una acción, esto va a tener consecuencias. Y a veces no nos damos cuenta de las consecuencias. Podemos pensar en una chica de 15 años que inicia relaciones con su novio sin ninguna protección y podemos decir cómo. No está pensando que puede quedar embarazada y muy probablemente ese va a ser el resultado. Podríamos enlistar una serie sin fin de experiencias fallidas, que son precisamente la falta de lo que una persona debería de entender como falta de sentido común. Con frecuencia escuchamos esa frase que dice: el sentido común es el menos común de los sentidos. Y a veces no nos damos cuenta de que este sentido común es algo que nos debería de ir acompañando en la vida conforme vamos creciendo. Que por una parte es resultado de la experiencia, porque en el momento en el que la experiencia nos va ayudando con esto, vamos a través de las experiencias cuidando el cómo hacemos las cosas. El sentido común se va dando cuando una persona va empezando a desarrollar en ese aspecto o vida individual acciones independientes. ¿Por qué? Cuando estamos pequeños probablemente nuestros padres van guiando nuestras acciones y a veces no van permitiendo que podamos vivir la consecuencia de lo que vamos haciendo. Y al no permitir que experimentemos esas consecuencias, entonces nuestro aprendizaje no se ve manejado, sino que exclusivamente es guiado por los padres. Un niño va empezando a aprender y empieza a desarrollar el sentido común en la medida que el niño identifica lo que son las consecuencias. Estas pueden ser vividas en carne propia o enseñadas o reflexionadas. A veces decimos que nadie entiende en cabello, en cuerpo, en piel, en cuero ajeno. Pero desde luego que cualquier persona podría hacerlo. En el momento que vemos que algo le pasa a alguien, en ese momento podemos pensar: me puede pasar a mí. Esta parte creemos que no se da cuando una persona, en vez de pensar me podría pasar a mí, piensa: le pareció por tonto. Porque el momento en que pensamos que el otro lo vivió por tonto y no simplemente por falta de experiencia, no nos damos cuenta de que nadie, ningún ser humano, puede tener una experiencia en todas las áreas o todos los aspectos. Y en el momento en que una persona va creciendo en experiencia, en ese momento la persona va empezando a hacerse más sabia. Sabiduría y sentido común son dos áreas que están relacionadas y que de alguna forma las personas van empezando a desarrollarlas cuando pueden meter una acción. En una acción que están viviendo, meten una reflexión. El poder pensar qué está sucediendo, qué está pasando ahí, cuáles son las consecuencias de lo que está sucediendo ahí en ese momento muy probablemente y tal vez sin darnos cuenta, vamos a identificar una persona que vive o cualquiera de nosotros que vive una situación especial. En el momento en el que metemos esta parte del raciocinio, hace que vayamos aprendiendo. Y así vamos empezando a desarrollar el sentido común. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos tocando hoy el tema de sabiduría y sentido común. Queremos que te comuniques con nosotros y que nos platiques. ¿Qué piensas? ¿Puede una vida más larga ser más feliz? Si pensamos que el sentido común es resultado de la experiencia, ¿podemos creer que una persona mientras más experiencia con ese sentido común logre verdaderamente ser más feliz? ¿Tú qué piensas? Comunícate con nosotros a los teléfonos 3811-3064, 3811-0615 y a nuestro WhatsApp 3328-005912, 3328-005912. ¿Qué opinas de esta parte? Porque si pensamos que una vida más larga nos permite más experiencias y esas experiencias pueden hacer una persona más sabia, estamos dejando de lado una parte muy importante. Y la parte más importante es, acuérdate, no todo lo que comemos nos va a hacer provecho, solamente aquello que digerimos. Y esto sucede en la vida también. No quiere decir que cualquier experiencia nos deja una sabiduría enorme.
Hay experiencias con las que nos quedamos atorados y no podemos lograr extraer adecuadamente la sabiduría de la situación que estamos viviendo. Al perder un amigo, al perder un empleo, al perder una pareja. ¿Qué pasa cuando una persona pierde una pareja y en vez de pensar qué hice, qué me pasó, cómo puedo mejorar para la siguiente, simplemente piensa, claro, pues lo que pasa es que él o que ella estaban locos y entonces lo que hacían era, y en ese momento probablemente yo volteo a ver al otro como que la culpa la tuvo él y en ese momento yo no me doy a la tarea de aprender qué me faltó a mí. Si estaba loco, lo primero que debería de pensar es qué está haciendo que yo me relacione con un loco. Si en realidad tenía o junto a mí estaba una persona maltratadora, la pregunta más importante debería de ser ¿cómo estoy permitiendo el maltrato? ¿Cómo es que no sé cómo poner límites? Cuando vivo un abuso, lo primero que tengo que hacer es pensar de qué forma promoví o fui cómplice del abuso y qué podría aprender para poder evitar el abuso en diferentes situaciones. Si perdí un empleo, debería de revisar qué me está pasando como empleado para poder ahora sí sacar una sabiduría de la experiencia que viví. Pero cuando pensamos que simplemente por vivir la experiencia esto hace que una persona se haga más sabia, probablemente estamos cometiendo un error. Las experiencias son muy importantes para la sabiduría. Pero desde luego que lo más importante es la reflexión después de la experiencia. Y esta a veces no la hacemos. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos viendo una película? Porque déjenme decirles que con frecuencia lo interesante de las películas, lo que hace que nos enganchemos, es porque esos temas de alguna forma nos llegan, nos mueven cosas dentro de nosotros, nos remueven aspectos que a lo mejor vivimos, cosas que probablemente nosotros identificamos con ellas y que hacen que nuestras emociones se vean movidas. ¿Cuántas personas tomamos el tiempo para después de la película poder sentarnos y platicar? Oye, ¿qué piensas? ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo viste esta parte? Oye, yo creo que esta... Y en el momento en el que una persona empieza a elaborar desde la mente, en ese momento la situación cambia. Porque esa persona al ver la película está apropiándose de la película al poder hacer una crítica de lo que él ve. Al poder utilizar esa capacidad de análisis para revisar lo que él vio ahí y cada uno de los personajes, y en ese momento él probablemente se está apropiando de los conocimientos, de la sabiduría, de la experiencia, y puede integrarla a su vida en la medida que él lo maneje. Cuando una persona simplemente ve la película, abre los ojos, abre la boca y sale impactado por la película, pero no la elabora, no está aprendiendo nada de lo que vio. Podemos encontrar personas que llevan 20 años perdidos en el alcoholismo y diría uno, ¿cómo? ¿No ha aprendido de la experiencia? Pues probablemente va aprendiendo cómo conseguir alcohol más fácil o más rápido o cómo emborracharse de una mejor manera. O incluso imagínate que el sentido común los lleva a que como el alcohol no me deja funcionar bien, entonces le meto cocaína y en ese momento con la cocaína me vuelvo a poner bien y entonces dice uno, ¿cómo? ¿Eso es sentido común? ¿Eso es sabiduría? ¿Cuántas personas no van manejando esta parte así y no tenemos claro que en vez de aprender de la experiencia, al contrario, la siguen haciendo? El promedio de sobrevida con el narcotráfico son 3 años. En 3 años se mueren todos. Sin embargo, no tomamos un ejemplo claro y hay una cantidad enorme de personas que piensan que la mejor forma de ganar dinero es traficando. Y les diría, ponen en riesgo su salud, su vida, su libertad. Pero, desde luego que el sentido común no es el más común de los sentidos. Y desde luego que las personas con frecuencia no sabemos cómo elaborar una experiencia para aprender de ella. La vida es una situación extraordinaria e inquietante porque la única realidad que tenemos es que un día nos vamos a morir. Y que todas las experiencias que vamos viviendo, de alguna forma, nos deberían ir preparando para ese último momento, para esa última acción en el escenario que nos diga, tu vida ha llegado a su fin. En ese momento probablemente nos pongamos a pensar, ¿hay algo de provecho en mi vida? ¿Qué cosas me quedo? ¿Qué cosas fueron valiosas o importantes? ¿Cuáles no? Cuando una persona está en el momento de morir, probablemente la lucidez que llega a tener al saber que está cerca su muerte,
probablemente le ayude a entender muchas cosas. Y digo probablemente porque una persona puede estar cerca de su muerte y lo que puede estar es muerto del miedo y en ese momento no hay ninguna reflexión. Al contrario, quiere huir de ahí, está angustiado, asustado, sufre enormemente y no sabe cómo manejarlo. Una persona puede apropiarse de las cosas cuando quitamos todos esos sentimientos excesivos que no nos dejan ver lo que ahí pasa y como una cebolla vamos quitándole las hojas para ir detrás o debajo de cada hoja aprendiendo algo. En nuestra vida, este sentido común y esta sabiduría serían los elementos fundamentales que van a hacer que una persona pueda aprovechar de las experiencias para hacer de su vida una experiencia cada vez más grata, para poder tener más plenitud, para poder lograr más fácilmente el éxito en aquellas tareas que él mismo se proponga. Cuando una persona no se ha visto beneficiada del sentido común, corre el riesgo de cometer los mismos errores. Y esto sucede en todos los ámbitos. Nosotros podemos pensar, y esto es lo que dicen, un país que no aprende de su historia, pues comete los mismos errores. Y esto lo vamos viendo una y otra vez en cualquier condición, en cualquier situación. Podemos ver cómo en nuestro querido México vemos que no aprendimos de cuando en Estados Unidos estaba la etapa de la prohibición y de la reglamentación con el alcohol, y ahí fue donde crecieron los capos más extraordinarios, los traficantes de alcohol más brutales. Al Capone, Bonnie and Clyde, una cantidad enorme de criminales que desde luego que nunca pudieron acabar con ellos, ni Elliot Ness, ni el FBI, ni ninguna de las cosas que habían ellos creado para tratar de hacer que las personas pudieran cambiar esta parte. ¿Qué terminaron haciendo? Pues tuvieron que quitar todas esas campañas. Entendieron que toda esa parte del tráfico negro, oscuro y escondido no se puede atacar de frente. Así en diferentes situaciones los países han aprendido que la guerrilla no puede ser combatida en forma directa. Y entonces van entendiendo que las cosas deben de ser manejadas de una forma diferente. Hoy en día vivimos las consecuencias de un país tan violento. ¿Por qué? Porque no aprendimos de esa experiencia. Aparentemente Estados Unidos sí lo hace y ellos no combaten ni el pandillerismo, no combaten, al contrario. Tratan de alguna forma de regularlo para manejar las cosas diferente. Sin embargo, aquí no hemos logrado esto y lo único que hemos tenido es tener cada vez narcotraficantes más violentos. Es como no aprender de esa experiencia. Y al no aprender de la experiencia, sin querer, en la parte que vamos quedando es sufriendo las consecuencias que no pensamos de lo que iba a suceder. El sentido común nos puede ir ayudando. Vivimos en estos días probablemente una carencia de gasolina y no nos damos cuenta de que a lo mejor esto puede tener también con la experiencia, con el sentido común, con qué está pasando que el abasto de gasolina se queda atorado y esto probablemente vuelve a ser una de las situaciones que a lo mejor no alcanzamos a ver qué es lo que va sucediendo. Las personas deben ir desarrollando una sabiduría y normalmente aprendemos de los más viejos. Cuando no sabemos cómo hacernos de la sabiduría de los más viejos, corremos el riesgo de perder la posibilidad de aprender de lo más fino que hay en la vida. Y aprendemos de los viejos cuando nos acercamos, tocamos la puerta y decimos, ¿cómo hago esto? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué es lo que tú sabes? Cuando yo creo que yo tengo todo el conocimiento de todo y no pregunto y tomo opinión de los demás, probablemente esta sabiduría se vea reducida a una mínima experiencia mía y a la forma como yo fui manejando las cosas. Los jóvenes, con frecuencia pensamos que en el momento en el que vemos a alguien que cometió un error, decimos, bueno, pero eso fue por bruto, como si yo pensara que yo soy un genio y que lo voy a manejar diferente y luego vivo una experiencia muy similar o muy parecida. Me doy cuenta de que no aprendí de la experiencia de un amigo porque no tuve la humildad para poder ver, ponerme en sus zapatos y decir, eso me puede pasar a mí, ¿cómo podría evitarlo? Un muchacho puede subirse al coche y puede pensar que ya sabe perfectamente mover el volante, frenar, pero a lo mejor le falta la experiencia para saber que tiene que hacer un manejo defensivo, que su problema al manejar no es controlar el coche, sino saber qué van a hacer las personas alrededor, y entonces empieza a tener accidentes aun cuando puede ser muy bueno al volante.
Esto nos puede pasar en la vida. Y así como en el coche vamos chocando con las personas que pasan, en la vida vamos chocando en las situaciones que se nos van presentando. Cada situación que uno vive va generando un movimiento del cual tenemos que utilizar nuestro sentido común, del cual tenemos que aprender. La sabiduría se va dando en el momento que una persona, a través de la experiencia y el aprendizaje, va logrando de situaciones que ya vivió, tomar experiencia para poder aplicarlas a situaciones diferentes que aún no ha vivido y que puede pensar, ok, probablemente esto pueda pasar y esa experiencia va haciendo que la persona desarrolle una sabiduría para aplicarla a situaciones que aún no ha vivido. No necesitamos vivir todas las situaciones para saber cómo actuar. Podemos actuar de una manera mucho más sana cuando hemos ido desarrollando esa sabiduría, aprendiendo de nuestras experiencias y dándonos cuenta que cualquier acción nos puede ayudar a manejar las cosas diferente si sabemos sacar esa experiencia. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que siguen con nosotros, gracias que nos acompañas a través de este programa, desde tu automóvil, desde tu casa. Tú nos ayudas a construir cada capítulo. Paula, de 35 años, nos comenta: tuve una relación de 2 años con un chico mayor que yo y siempre procuré llevarme bien con él. Nunca protestaba ni peleaba y nos llevábamos bien hasta que, al año y medio de relación, descubrí que él sostenía relaciones sexuales con más mujeres y aunque me sentí devastada, continué la relación con él para después darme cuenta que él seguía viendo a otras mujeres. Desde luego que Paola, que nos comenta esto, nos deja en claro de que la experiencia que uno tiene a veces no sabe cómo trabajarla adecuadamente. Vamos a imaginar, y en este aspecto ella está hablando de un muchacho que es infiel. Podemos pensar en diferentes situaciones. Podemos pensar que en un muchacho que tiene problemas con la bebida. Es como si estuviéramos esperando que el muchacho, por prometernos que no lo va a hacer en ese momento, la situación va a cambiar. Y les diría, no nos damos cuenta de que estamos trabajando con partes que cuando se convierten en una forma de adicción, lo que hace falta es tomar conciencia para salir de ese lugar. Si estás saliendo con una persona que está siendo infiel y está sosteniendo relaciones sexuales con otras personas, puedes estar seguro de que va a seguir en esa práctica hasta en tanto no tome conciencia de las consecuencias que eso tiene. Y las consecuencias no es que te enojes con él, que le grites, que le llames la atención, que lo castigues, que lo corras. No. La persona tiene que tomar conciencia de lo que eso genera en su vida. Y mientras no lo tenga claro, porque él va viviendo las cosas como se le van dando, no va a entender lo que pasa. Déjame decirte que con frecuencia estos muchachos, en el momento en el que se enoja la novia, la pareja, la esposa, se pone probablemente muy angustiado y triste, y entonces él cree que lo que tiene que hacer es que la esposa o la novia vuelvan a estar de buen humor, y en el momento en que vuelven a estar de buen humor, él piensa que ya todo se arregló. ¿Y qué sucede? Su atención estaba puesta probablemente en el estado de ánimo de la pareja, pero nunca volteó a ver qué estaba pasando con él. ¿Te das cuenta que la deshonestidad de una persona es una falta grave para él mismo? Sin embargo, la mayoría de las personas, cuando no manejamos un buen sentido común, creemos que la falta de honestidad es simplemente la capacidad que una persona tiene para esconder cosas y poder salirse con la suya. En el momento en que los demás no se enteran, creemos que todo se vale. Oye, no. La honestidad es una parte en la que el que se hace daño eres tú, y a veces no tenemos claro. Cuando sostenemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, no nos damos cuenta de que nos estamos haciendo daño a nosotros. Creemos que mientras la esposa o mientras el marido no se entere, todo está bien, y diría, es un asunto de conciencia, y no lo tenemos claro. Estamos poniendo en riesgo probablemente la parte más importante de nuestra vida, la familia. Estamos poniendo, desde luego, en riesgo nuestra propia honestidad. ¿Tú te das cuenta como una persona que juega con su honestidad, qué le va sucediendo también con su autoestima, con el concepto que tiene de sí mismo?
con su capacidad, con su dimensión para poder separarse y plantarse frente a los demás para decir las cosas. Lo que más poder tiene en esta vida es la verdad, y cuando una persona no está en la verdad, sino que está en la mentira y en el engaño, desde luego que el tamaño que tiene es tan pequeño que tiene que brincar furioso y enojadísimo para tratar de sostener algo que, si tuviera la verdad, no necesitaría ni gritar. Se plantaría en la verdad y eso le daría una fuerza enorme. A veces no tenemos claro cómo esta parte termina afectándonos. Emanuel, de 50 años, nos comenta: el sentido común está ligado al instinto. Me gustaría completar un poco y decirte, Emanuel, que desde luego que el sentido común es precisamente cuando nosotros aprendemos a no dejar llevarnos por nuestros instintos. Pero cuando tú hablas del instinto, que es la parte que estás diciendo, probablemente es como si estuvieras hablando de una parte intuitiva. Hay personas que tienen esa intuición para poder funcionar ante experiencias con una especie de instinto diferente que sería ese sentido común. A veces lo que hace que nosotros quedemos atrapados en situaciones graves es que nuestros instintos animales son los que van conduciendo nuestra acción y terminamos en consecuencias que no queremos. Por esa parte que dice relacionada con la intuición es una parte importante. A veces las personas callamos, matamos, quitamos nuestra intuición o no sabemos cómo vernos beneficiados de esa intuición. Desde luego que hay una parte importante de la intuición en las cosas que hacemos. La otra parte tiene que ver con la reflexión. Cuando una persona va aprendiendo situaciones, desde luego que al aprender es cuando una persona aplica esa capacidad de análisis para poder manejar la situación y poder extraer de esa situación una verdad, una sabiduría, un aprendizaje que va a poder aplicar en otras experiencias. Luis, de 25 años, nos dice: estoy consciente de que las personas mayores tienen más conocimientos que yo, pero me cuesta trabajo seguir sus recomendaciones. Desde luego, Luis, y lo que comentas es, probablemente las personas más grandes que tú tienen más experiencias, no sé si más conocimientos. No porque una persona tenga más edad quiere decir que tiene más conocimientos. El área de práctica, de experiencia, el área de dominar una materia tiene que ver con el estudio que una persona y la práctica que una persona ha tenido de esa materia, pero tenemos que darnos cuenta de que a veces hablamos con personas mayores que no tienen experiencia en el campo del que están hablando. Probablemente puedan darnos una opinión, pero es importante saber, si yo voy a un campo específico, me gustaría saber cuál es la experiencia de esa persona. Y al saber de la experiencia, entonces podría darme cuenta de que lo que me está diciendo está basado en su experiencia, en ese sentido común, y probablemente sus consejos son sabios. No aprendemos de esa parte cuando desestimamos a través del prejuicio. Y a veces prejuiciamos a las otras personas y las prejuiciamos cuando no podemos ver lo que hay detrás de ellos. Cuando una persona establece el prejuicio de que esa persona se ve como tonta o se ve como un fracasado, en ese momento ese fracaso lo que hace, esa apariencia hace que yo crea que esa persona no tiene nada que aportar. Y a veces no entiendo. Las personas que tienen una gran sabiduría, con frecuencia son personas que saben manejar una humildad, que en ocasiones no alcanzamos a entender como una extensión de esa sabiduría, y entonces podemos caer en el prejuicio de que esa persona, que se ve humilde, muy probablemente creemos que es una persona que no sabe y no tiene nada que aportar. Y eso desde luego es un riesgo. ¿Por qué? Porque invariablemente, y tenemos que darnos cuenta de esto, vivimos en grupo y en sociedad porque de alguna forma todos deberíamos de aprender de los demás. En la medida que esta sabiduría se transmite, déjame decirte, podemos lograr una mejor sociedad. Si tú aprendes, si tú pides consejo, si tú elaboras en el consejo y si no te parece el consejo que te dieron, no te lo quedes así. Discute, di, no me parece, yo creo que debería ser por este lado. Platica, negocia, aprende a hablar y en esa parte probablemente te des cuenta que la persona que maneja la sabiduría poco a poco te va a ir abriendo los ojos para que entiendas hacia dónde hay que ir. Y no necesariamente es la imposición de alguien que dice cómo se deben de hacer las cosas porque cree que así se deberían de hacer. Antes de llegar a casa,
Y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Muy buenas noches, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando del tema sabiduría y sentido común. Y tenemos que recordar que el sentido común es la forma como una persona se ve beneficiada al poder anticipar los resultados de una acción. Desde luego que el sentido común es la suma de la experiencia más la capacidad de reflexión de la persona. Y entonces esto, el resultado, será que va a mejorar el funcionamiento de sus acciones. Logramos aprender siempre y cuando logremos hacer las cosas primero por nosotros mismos. En el momento en que hacemos las cosas como los demás nos dicen, a lo mejor no estamos entendiendo por qué las tenemos que hacer así, y en el momento en el que nosotros empezamos a hacerlas a nuestro estilo, al apropiarnos de ellas, probablemente vayamos a cometer algunos errores que terminan a través de esa experiencia por darnos esa sabiduría, ese sentido común de cómo ir haciendo las cosas y no caer desde luego en situaciones difíciles. Desde luego que nosotros, cuando aprendemos por las cosas que hacemos, no nos damos cuenta a veces que un niño, cuando piensa en consecuencias, es cuando las vive. Sin embargo, los padres a veces sobreprotegemos. Y sobreprotegemos cuando evitamos que un niño viva las consecuencias de lo que está haciendo. Y no estoy hablando de que si el niño se va a asomar por una ventana, los dejamos que viva las consecuencias para que se vaya de cabeza. Desde luego que no. Pero hay situaciones. Cuando un niño es pequeño, el niño probablemente va a vivir consecuencias pequeñas en lo que está haciendo. Y que nosotros tenemos que permitirle que lo haga. Cuando va nuestro hijo de 2 años a quitarle a Toby, ese niño más grande, más gordinflón, el juguete nuevo que tiene, se expone a un maltrato. En esa edad probablemente Toby se moleste, le dé un empujón, un jalón, probablemente le dé un golpe y entonces el niño probablemente pueda aprender. Pero con frecuencia los padres intervenimos, déjalo y defendemos a nuestro hijo y a lo mejor sin darnos cuenta estamos evitando un golpe que podría ser maravilloso en el aprendizaje de nuestros hijos, en el respeto, en el cuidado de los demás. Tal vez, no estoy diciendo necesariamente que lo hagamos así, pero lo que quiero decir es, a veces al evitar la consecuencia, sin querer, evitamos el aprendizaje. Y nuestro hijo, desde luego, se va perdiendo en esa parte y no sabe, después, cómo llevar a cabo esto. En el momento en que una persona vive las experiencias, a través de la suma de experiencias, vamos desarrollando la sabiduría. Podemos darnos cuenta de que estamos frente a una persona sabia cuando esa persona, aún sin haber vivido la experiencia que está viviendo, él puede actuar de una manera juiciosa y sabia ante la situación, porque de alguna forma todo lo que él fue aprendiendo a lo largo de la vida le sirve como preámbulo para poder tomar decisiones, para tomar mejores decisiones, para lograr mejores resultados. Y en ese momento, esta persona, al verse beneficiada precisamente por lo que él ha ido aprendiendo, va empezando a manejar la forma de construir su mundo de una forma diferente. Todos necesitamos de esa experiencia para poder lograr explicarnos la vida, cómo la manejamos, cómo la vivimos y hacia dónde la vamos llevando. Agradecemos desde luego a Adriana Antonio y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Lograr la sabiduría en la vida significa, primero, poder vivir las experiencias y comprender que cuando yo no he asimilado una experiencia es cuando cada vez que pienso en esa experiencia me veo prisionero de toda una serie de sentimientos excesivos que me nublan la razón, que me impiden pensar y no me permiten apropiarme de la sabiduría que hay detrás de esa experiencia. Yo voy logrando asimilar una experiencia en la medida que esas emociones cambian y que entonces esas emociones me permiten moverme de una forma diferente y me permiten ir respondiendo y reaccionando de otra forma. Me permiten una capacidad de reflexión a través de la cual yo empiezo a vivir de una forma diferente la situación. En la medida que yo logro
asimilar, que es como cuando yo finalmente trago, paso las cosas. Esto es tragarlas, pasarlas y que ya no me afectan tanto. Y entonces yo empiezo a hacer que esas experiencias formen parte de mi acervo cultural, de conocimientos, de experiencia. En ese momento gano sabiduría. Cuando yo simplemente no la pude tragar porque me quedé atorado ahí. O resulta que tampoco la supe asimilar. ¿Por qué? Porque la dejé pasar así como nada más, sin asimilar nada. En ese momento pierdo la oportunidad más grande. La sabiduría es resultado de esa experiencia más el análisis que hacemos. En la medida que una persona se ve beneficiado con ese análisis, con esa parte que va él desarrollando del sentido común y la experiencia, en ese momento la sabiduría que tiene se va a manifestar en su vida. Somos más sabios cuando sabemos cómo hacer mejor las situaciones, cuando logramos vivir experiencias mucho mejores y cuando el resultado es una vida más satisfactoria. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.